contentos, alegres. La región Bagua, 6 distritos misioneros aquí en la zona de Bagua Grande, pastor. Qué alegría, pastor, qué alegría, hermanos, conocerles por lo menos a distancia. Y bueno, teníamos planes este año de haber viajado con el equipo de Nuevo Tiempo a esa zona linda, pero bueno, ya esperemos que pase esto para que podamos vernos personalmente. Un saludo cariñoso. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos aquí varios jóvenes, hermanos, atentos para el seminario que usted tiene para nosotros esta tarde. Y ya vamos a empezar de una vez el seminario, pastor, que usted tiene sobre la música, ¿no? La música, estamos seguros que los hermanos tienen preguntas. Al final vamos a tener un espacio de preguntas donde ellos van a estar enviándolo al chat del Zoom, o también a los pastores a su WhatsApp personal, y vamos a estar seleccionando las preguntas para poder nosotros enviarlo a usted y también suplir las preguntas de los hermanos. Pastor Daniel, le dejamos el tiempo con usted para que inicie con su seminario en esta tarde. Muchas gracias. Vamos a orar antes, ¿les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro para hablar con Dios. Querido Padre que estás en los cielos, queremos una vez más acudir a ti para que nos acompañes en el estudio de tu palabra y en este tan importante punto, Señor, este tema que es tan complejo muchas veces de entender, comprender, pero ayúdanos con tu Santo Espíritu y en base a lo que dice tu palabra y los escritos inspirados. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de todo quiero agradecerles por la invitación. La verdad es que durante más de 23 años, 25 años quizás, hemos estado desarrollando seminarios y capacitando en el área de la música. ¿Quién les habla? Antes de entrar al ministerio pastoral, me dediqué mucho tiempo a la música y un tiempo en el Perú, pero luego viajé y me radiqué en el extranjero por muchos años, más de 20 años, y ahora estoy regresando al Perú. Ustedes me han visto seguramente ahí en las redes de Nuevo Tiempo predicando, pero la música es algo que llevo siempre en mi corazón, es algo que siempre está en mi corazón. Y bueno, las cosas de la vida. En Chile conocí a mi esposa, ella es chilena, ella es pianista y también es profesora de canto, directora de orquesta y de coros, y aquí estamos en Perú de vuelta después de muchos años. Y la verdad que este es un tema que nos apasiona, pero al mismo tiempo es un tema, y lo digo como músico y lo digo como pastor, es uno de los temas que más divide a la iglesia. ¿Ok? Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuáles son los temas que más dividen a la iglesia? No digo de que se salgan los hermanos de la iglesia, pero sí genera ciertas discrepancias, ciertos debates, a veces bastante álgidos. Yo diría que son dos temas. El tema de la música, el tema de la alimentación, y un tercer tema que podría agregar, que ha sido en los últimos 15, 20 años el tema de la ordenación de las mujeres, que las mujeres puedan ser ordenadas como pastores. Bueno, algunos de esos temas ya están más o menos clarificados, pero el tema de la música subyace, se mantiene todavía, porque todavía no es tan fácil poder aclarar algunos conceptos y que se entienda y se comprenda bastante este asunto. Yo quiero agradecerles, ahí están colocando sus cámaras, eso me gusta más, ¿no? Cuando están las cámaras, porque así veo que no le hablo a la pantalla, ¿no? Veo más relación, así que gracias por conectar sus cámaras. Me gustaría preguntarles algo. ¿Cuántos de los que están aquí presentes les gusta cantar, les gusta escuchar música, cantar o tocar algún instrumento? A ver, levanten la mano. A mí me han dicho que la gente de Bagua canta bonito. Ok, excelente. Bueno, a mí me gusta mucho también. Sin embargo, viene una pregunta a nuestro corazón en este momento. Ustedes saben, yo desarrollé mi ministerio la mayor parte en Chile. Y en Chile tuvimos la bendición de liderar la música en Santiago, en la capital, en el área de la música. Y ahí, junto con la Unión, se desarrollaron varios congresos de música, que yo he visto varios videos que ustedes colocan y usan, que son los congresos de música que se desarrollaron en Chile. La verdad es que la música es tan amplia, es tan enorme, tan gigantesco
ese tema, es un universo que podríamos decir por dónde partimos. El pastor me dijo, pastor, un tema sobre la música, pero eso es como decir, resuma una maestría en una hora, ¿no? Porque es mucho, mucho contenido. Entonces yo he tratado de resumir quizás lo más tangible, lo más cercano a la necesidad de lo que tenemos como iglesia, y lo vamos a hacer de la forma muy simple y sencilla para que sea entendible. Yo voy a colocar acá mi presentación, y no sé si ya la están viendo, ¿ok? Se ve, ¿verdad? Se está viendo. Ahí me confirman con la manito si se está viendo. Ok. Ok, listo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de este asunto de la adoración y la música. La música tiene diferentes aspectos. La gran pregunta que uno se tiene que hacer cuando habla de música es ¿quién es el centro de la música? Porque la música es un lenguaje. La música es un lenguaje. Vale decir, si yo te digo, a ver hermano, toca el piano y tócame tal pieza musical o tal himno, tócamelo en cifrado de re, en cifrado de do, utilizo terminología musical, o si tú sabes leer música, te paso el himnario con música y te digo, bueno, ahora vamos a cantar este himno, léelo. Y si tú no conoces ese lenguaje, entonces de repente te va a costar un poquito entender la parte técnica de la música. Pero yo no quiero hablar de la parte técnica de la música. Quiero hablarte de la parte espiritual de la música. Y el centro de toda música, el centro de la música de adoración, debiera ser Dios, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto no es lo que tú haces en el templo o cuando íbamos a los templos. El culto parte contigo, con tu persona. Tú eres el templo, por lo tanto, como templo del Espíritu Santo, contigo parte el culto. Entonces Pablo dice, no os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos, ¿verdad?, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces nuestro objetivo cuando adoramos a Dios en la música es hacer su voluntad, es que podamos ser agradables a Dios, podamos hacer su voluntad. Cuando hablamos de la música de adoración, tenemos tres participantes en este proceso, en esta dinámica de la adoración musical. Tenemos a Dios, quien es el centro. Tenemos al adorador, o al que lidera la alabanza, que sería el intérprete o el líder. Y tenemos a la iglesia, que a veces solamente queda como espectador. Y es ahí donde yo les pregunto, ¿no? ¿Será que es así este modelo? ¿Está bien este modelo? Necesitamos que la iglesia solamente quede como espectadora de la adoración, porque eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Solamente la iglesia, participa en algunas ocasiones en cantos congregacionales, pero progresivamente la plataforma se ha ido incrementando más las interpretaciones musicales, y que no digo que esté mal, pero ha ido de alguna manera rezagando el cultivo y la inversión en la música congregacional. En la Biblia, en la palabra de Dios, yo no encuentro que los levitas cantaban solos. Yo encuentro en la Biblia, en el modelo davídico, por ejemplo, cuando él forma los ministerios de la música, yo encuentro que los levitas tenían una tarea importante, que era ministrar, liderar, organizar la alabanza. Pero quienes participaban de toda la alabanza y quienes eran parte activa de la adoración era toda la congregación, todo el pueblo. Así que desde ese punto de vista, no había alguien que destacaba más que el otro, sino que todos eran adoradores y el centro era Dios. Amén. El centro es Dios. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos de música, tanto el que lidera en la alabanza como aquellos que están sentados escuchando, cantar, tienen que ser parte activa de la adoración. Y ahí es donde tenemos de repente nuestra primera gran disyuntiva. En la iglesia, de pronto,
no vemos que se adora, no vemos que todos cantan o no todos hacen su mejor esfuerzo por alabar a Dios. Y eso muchas veces ocurre debido al uso de mucha música envasada, o CDs, o DVDs, o YouTube, que ya viene la música cantada. Entonces la iglesia ya no canta, la iglesia simplemente escucha. Entonces ya no es un culto de canto, no es un culto de adoración, sino es un culto de auditores, están oyendo nomás. Yo no digo que sea malo el que usemos las pistas para cantar himnos, pero tratemos de usar las pistas instrumentales o los acompañamientos para que la iglesia pueda oír su voz en el canto y la alabanza, porque a veces no escuchamos a la iglesia cantar, solo estamos escuchando el playback, la música grabada. Y lo que necesitamos es tratar de refrescar la adoración en la música, la alabanza. Hay un estudio que hizo un famoso estudioso, erudito en eclesiología, su nombre es Christian Schwarz, y Christian Schwarz analizó muchas iglesias, cientos de iglesias en el mundo que crecen muy rápidamente, que tienen mucho éxito, que están permanentemente en crecimiento y son muy prósperas. Y este hombre, Christian Schwarz, analizó cada una de estas iglesias para ver cuál era el punto en común que tenían estas iglesias. ¿Por qué crecían tanto? ¿Por qué llegaban tantas visitas? ¿Por qué bautizaban tanto? Y él coloca 8 factores, por lo menos, 8 factores de las iglesias que crecen más en el mundo, se llama su estudio. Y uno de los factores, él dice que es un culto inspirador. ¿Qué es un culto inspirador? Un culto inspirador tiene muchas partes, desde la puerta de la entrada del templo hasta el mensaje que se va a predicar en el púlpito. Tiene que ser un culto inspirador. Y él habla acerca de la música y dice la importancia y el papel fundamental que tiene la música. La música, él dice, tiene un papel fundamental y es muy importante en un culto inspirador. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, mis hermanos, cuando uno habla de culto, cuando uno habla de un servicio de adoración, la música ocupa un lugar fundamental. Muy bien, ya que tenemos claro esto, yo quiero ahora pasar a definir algunos términos que probablemente cuando uno habla de gustos musicales se confunden. Vamos a definir algunos conceptos. Tomar agüita. Vamos a definir algunos conceptos. Hay hermanos que de repente confunden algunos términos para poder definir. Esa música es mundana. Hermano querido, toda la música es mundana, porque toda la música está hecha en el mundo. Partamos por ahí. Toda la música está hecha en el mundo. Pero pastor, ¿cómo? ¿Y los himnos? Los himnos también fueron hechos aquí en el mundo. El himnario adventista no bajó del monte Sinaí. No bajó con los 10 mandamientos. El himnario adventista es una compilación de himnos que en su gran mayoría, más de un 70%, no son adventistas. Son bautistas, son de nuestros hermanos metodistas, hay algunos allí presbiterianos, etc. Entonces, cuando hablamos de la música de adoración, la música gospel, nos estamos refiriendo a la música que popularmente se la conoce como música sacra. ¿Qué es la música sacra o sacro? La palabra sacra o música sacra o sacro hace entender de que es una música dedicada para uso religioso, para liturgia. ¿Ok? Por ejemplo, los himnos son música sacra porque está dedicada para el uso religioso. ¿Está bueno? Ok. Pregunto, hermanos. La música sacra, entonces, si es solo para uso religioso, ¿la podríamos usar para una fiesta de cumpleaños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Ahora, yo pregunto. Entonces, si no se puede usar para la fiesta de cumpleaños, ¿qué usamos para una fiesta de cumpleaños?
¿Qué sería lo distinto a música sacra? Active ahí su micrófono si alguno quiere participar. ¿Qué sería lo distinto a una música sacra? Si es cumpleaños de niño, ¿qué pones ahí? Música secular. Ok. Ahora, pregunto. ¿El hecho de que sea música secular necesariamente es mala o no? No, no. Ahí veo rostros que se están allí preocupando con lo que voy a decir. Escuchen, queridos amigos. La música sacra es la música que se usa en el culto, en la liturgia, en la alabanza. Pero hay música que no necesariamente está creada para uso religioso o litúrgico. Sin embargo, esa música, no por no ser sacra, es mala. Porque hay música que no es sacra, pero que mantiene valores y principios. Voy a ponerles un ejemplo. A ver, ¿quién adivina? Somos libres, seámoslo siempre, seámoslo siempre. ¿Qué es eso? El himno nacional. Secular, valórico, pastor. Ahí está, por hermano. Entonces, hay secular, hay música secular. Hay música secular que tiene valores y tiene principios. Y que esos valores y principios, si coinciden con un escrito está, si van de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice San Pablo? Si hay virtud alguna, si algo digno, eso escucha. Ahora, lo que normalmente hacemos nosotros es dividir en dos partes los géneros musicales. Decimos sacro y mundano, pastor. No es tan así en la música. La música es un árbol con muchas ramas. Y en la música, por lo menos, cuando uno quiere aplicar esto a su vida espiritual, tiene que dividirlo en tres grandes rubros. La música sacra, que yo ya expliqué para qué sirve. La música secular, que es música no religiosa, pero puede ser valórica o virtuosa. Cuando yo caso a una parejita que me dice, pastor, cásenos, ok, le doy la charla patrimonial y los caso en el altar. Todo bonito, cantan el Padre Nuestro, todos van a la recepción y ahí le canta canción de amor de Gianmarco, el novio, la novia. ¿Y ahí qué pasó? Se me fueron al mundo. ¿Está haciendo algo malo? No. Está rescatando del género de la música romántica algo que pudiese cantar en el contexto, en ese momento que se está viviendo, que es el contexto del amor puro de un esposo a una esposa. Ay, pastor, pero eso no es bíblico, hable con la Biblia. Bueno, te hablo con la Biblia. Dime el libro de la Biblia que habla solamente de amor de pareja, y que de hecho era un libro que se cantaba, ni siquiera Cantar de los Cantares. Así es. A ver, abran sus Biblias en el libro de Cantar de los Cantares, hermanitas. A ver, vamos al libro de Cantar de los Cantares. Un libro muy lindo, ¿verdad? Para los que componemos y nos gusta escribir canciones, de ahí uno puede sacar muchas ideas. A ver, ¿ya lo encontraron? Cantar de los Cantares. Yo voy a hacer una pregunta a los que ya lo encontraron. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano los que son casados o casadas. Ahí está. Muy bien, ahí lo levantan con pena algunos, pero no sé por qué. Bueno, ¿cuántos están enamorados? Son novios, novias, tienen enamoradas, enamorado. Ahí está. Cuando Salomón escribió el libro de Cantar de los Cantares, lo escribió profundamente enamorado de una muchacha que se llamaba la Tsunamita. Y según el texto, por lo que uno logra entender, es que esta muchachita era morenita, ¿no? Era de color trigueño. Pero era muy bonita, muy linda. Y Salomón, su padre, el rey David, acuérdense que era rubio. Así que lo más probable es que el rey Salomón, ¿cómo haya salido? De repente como el papá, ¿no? Y como los polos opuestos se atraen, los rubios buscan a las morenas y las rubias buscan a los morenos. Si no, pregúntenle a mi esposa, ¿no? Entonces,
resulta de que finalmente él le compone una cantidad de cantos tremendos. A ver, hermano que me estás escuchando ahí, que eres casado, pastor, a ver, para que le cantes a tu esposa y le digas tú: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mira, qué tremendas palabras, ¿eh? ¡Wow! Y la esposa responde, la hermana ahí que está mirando me responde y dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Bueno, esto es cuando no había pandemia, ¿no? Ahora sí lo encuentras a tu marido porque está en tu casa todo el día. Pero ¿a qué voy con esto? Que Cantar de los Cantares es un libro de amor y son cantos. Tú no encuentras aquí salmos. Tú no encuentras este tipo de cantos. Lo que les voy a mostrar es el himnario hebreo, el que usábamos en la sinagoga adventista allá en Chile. Este es el himnario hebreo. Y estos son los cantos en hebreo que se cantan, ¿no? No, el Cantar de los Cantares es un libro que es basado en el amor de pareja. Ese amor en griego se llama amor eros. Por lo tanto, yo podría decir que es un libro que habla de un amor, sin duda alguna, inspirado en el amor de Dios, pero que está dentro del marco no sacro, sino del amor de pareja. Y está en la Biblia. Lo que te dice el Señor es que hay espacio, es legítimo que tú puedas confeccionar, interpretar o escuchar música que no necesariamente sea sacra, pero que tenga virtudes y valores. Ahora vamos a la tercera, vean ahí la pantalla. Profana. ¿Qué sería la música profana? No es sacra, tampoco pasa por el filtro de música valórica secular. Es una música que niega o contrarresta o pisotea principios y valores cristianos. Pregunto, a ver quién me contesta. ¿Qué género o sonido o música actualmente podría estar dentro de la profana? De rock más fuerte. ¿Reggaetón? El Salsa cristiana. Muy bien, el reggaetón. Salsa cristiana. Rock, el rock. Ok, quedémonos con el reggaetón. A ver, vamos a hablar un poquito del reggaetón. Espero que a nadie les ofenda lo que les voy a decir. A nadie le ofenda lo que le voy a decir. El reggaetón es un tipo de manifestación. Yo si digo música, me van a acribillar colegas músicos o compositores. No es música, pastor. Porque no llega a ser música. Para que sea música, hay elementos constituyentes para la música. Por ejemplo, yo tengo acá mi guitarra, ¿no? Es una guitarra, bueno, la verdad no es mía, pero es de Nuevo Tiempo. Y para que sea guitarra, yo tengo que ponerle el mástil, yo tengo que ponerle el diapasón, yo tengo que poner la caja acústica, la contratapa, el enchapado, tengo que ponerle las cuerdas, tengo que ponerle todo lo que es el perillaje de arriba y finalmente las cuerdas, ¿no? Entonces ya queda una guitarra. En la música pasa lo mismo. La música tiene muchas partes. La música tiene letra, tiene texto, la música tiene ritmo, tiene armonía, tiene métrica, tiene compás, tiene muchos elementos. Y en el reggaetón, pues hermano, que no logra tener ni dos elementos. Y aún así, ese sonido tiene una letra soez, una letra que denigra a la mujer. Y a mí me llama la atención cómo mujeres escuchan esa música y luego hablan de la no violencia. Esa música, no digo toda, pecaría si digo toda, pero un gran porcentaje tiene una letra muy violenta, cosifica a la mujer, ¿no? La convierte en un objeto sexual. Entonces yo pondría alguna de esas piezas allí, en ese tercer renglón de géneros musicales profanos, porque me está negando principios del verdadero amor, de la pureza y de los valores. Si un muchacho me está escuchando por ahí, porque entiendo que esto es culto joven, aunque veo bastante gente mayor, pero son bienvenidos los mayores, por favor, chicos, empiecen a purificar sus playlists de sus celulares, empiecen a purificar sus Spotify, empiecen a purificar esas cositas que de repente se filtran, ¿no? Y empezamos a tener problemas. Bueno,
El plan de este seminario no es decirle qué música es buena, qué música es mala. Por años, muchos años atrás, cuando yo empecé a dictar estos seminarios en Lima, ya en los años 90, todavía busco algún pastor o colega o hermano que tenga ese cassette que yo grabé, que se llamaba El Poder Oculto de la Música. Si alguien lo tiene, le doy recompensa. Ese lo grabé como el 92, 93, un cassette así, El Poder Oculto de la Música, en cassette, imagínate estos tiempos. Y en esa época yo hablaba del rock, hablaba de Led Zeppelin, hablaba de Iron Maiden, hablaba de The Beatles, hablaba de toda esa música trash, rock, pesado. Hablábamos de la música subliminal en esos días. Ahora ya no es necesario. Ahora no es necesario que estés poniendo al revés una música. Ya no se estila eso. Ahora los mensajes no te los dicen, te los escupen. Disculpen la palabra, te los escupen directamente en la cara. Entonces, hoy en día hay mucha música profana. Y a mí me apena profundamente, y lo hablo con mucho temor de Dios, porque no soy perfecto, ni soy un pastor perfecto, ni un padre perfecto, ni un esposo perfecto, aunque mi esposa diga lo contrario, pero no soy perfecto. Tengo 2 hijos. Un hijo está en la universidad, y es un muchacho grande con novia allá en Argentina, y un pequeño que tengo aquí con nosotros de 9 años. Son 2 varones. Y cuando hablamos de estos temas, yo tengo que darles razones, argumentos. No puedo decirle a cada rato, a ver, pásame tu playlist para ver qué música debes de escuchar y qué no. Porque eso se hacía mucho en los seminarios antiguos que se daban en las iglesias sobre la música. Pastor, ¿y Shakira se puede escuchar? Pastor, ¿y Santana se puede escuchar? Pastor, ¿y los embajadores criollos? Y el pastor tenía que estar haciendo como la de MTV o de, no sé, como The Billboard, estar haciendo él un ranking de qué cosa escuchar y qué no. Esa no es tarea de un pastor. La tarea de nosotros, de los líderes, es que los jóvenes especialmente, y tú, querido joven, querida señorita que me escuchas, es que tú formes un criterio de selección. ¿Qué es un criterio de selección? Es como cuando uno le habla a los hijos. En el caso mío, yo le hablo al hijo mayor. Papá, ¿cómo debiera ser la chica para mí? Bueno, la chica para ti, y uno le habla, ¿no? Pero no le dice, tiene que medir 1,70 m, tiene que ser rubia, ojos azules. Uno le habla un criterio. Tiene que ser una chica que ame a Dios, que tema al Señor, segura en sí misma, con proyectos claros, bla, 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 bla. Y sobre eso, él va armando lo que el Señor le vaya a preparar en el camino. Lo mismo ocurre con la música. En la música tenemos que formar criterios, no andar diciendo, ¿esto se escucha, pastor? No. ¿Esto no se escucha? Sí. No, porque no vas a estar toda la vida detrás de tu hijo. Tienes que decirle, hijo, tienes que tener criterio cuando escuches. Entonces, ¿cuál es el criterio de la música? Ah, interesante. Yo les voy a mostrar aquí un versículo que todos conocemos y que está en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todos conocen este texto. Yo le llamo el gran filtro de la vida cristiana, ¿no? El gran filtro de la vida cristiana. Filipenses 4, 8. ¿Qué dice? Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. ¿Qué más dice? Todo lo respetable. Yo tengo una versión moderna. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio o alabanza. Esas son las características que tiene que tener la música que alaba, que adora al Señor. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, yo quiero pasar a otro punto. Pastor, y aquí agárrense los mayores, ¿eh? No me miren serios. Y el pastor va a decir, ¿por qué invita al pastor Recuenco? Escuchen lo que les voy a decir. Yo voy camino a los 50 años, aquí hay varios de 50, otros de más. Nosotros tenemos que recordar algo. No somos eternos. Y en nuestra época, nosotros pensábamos que era verdad absoluta lo que teníamos y lo que creíamos. No estoy hablando de los principios de Dios. Los principios de Dios son eternos y permanentes. Amén. Los principios de Dios son eternos y permanentes. Pero hay elementos que van pasando en el tiempo y que son no principios, sino que son formas culturales. Atentos ahora, mucha atención. Porque si te pierdes en lo que voy a decir a continuación, puedes quedarte colgado. Dios nos ha permitido viajar por muchos lugares y países predicando. Y es muy bonito, es una oportunidad linda de poder conocer otros lugares. Yo vuelvo a mi país después de más de 20 años, después de haber estado fuera muchos años.
Y uno recorre algunos lugares y se da cuenta que, por ejemplo, la música no suena igual como la escuchaba yo en mi iglesia. Y entonces uno se pregunta y dice, pero pastor, ¿está mal eso? Y yo le pregunto a esa persona, le digo, ¿por qué está mal eso? Porque no suena como suena en mi iglesia. Y hay alguna cosa aquí que quiero decirte. Querida hermana y querido hermano, ¿cuántos creen que el pueblo adventista es una iglesia mundial? Levanten la mano. Ok. Muchos. Yo nunca pensé cuando era niño, yo soy de Lima, toda mi vida en Lima, de niño hasta los 20 y tantos que ya me fui. Yo nunca pensé que iba a ir a otros lugares, a otros países, a conocer otras culturas, inclusive a estudiar teología fuera del Perú. Yo empecé aquí unos días y luego me fui. Y el Señor nos regaló esa oportunidad de conocer otras culturas. Y me llama la atención poderosamente que cuando uno va a esas iglesias en otros países, en otras latitudes del mundo, te das cuenta que el sonido es distinto. El sonido es diferente. Entonces, aquí surge una postura que puede ser muy peligrosa de algunos que dicen, no, pastor, acá debemos de cantar los himnos como está aquí en el himnario. Entonces yo te pregunto y te digo, ¿te has dado cuenta que la primera carátula del himnario, la primera parte, dice que este himnario fue elaborado, obviamente, dentro de los contextos de nuestra iglesia, pero básicamente para el mundo hispano? Y básicamente partió de la división sudamericana y luego se extendió al mundo hispano, Centroamérica y Norteamérica en el mundo hispano. Pero no es el único himnario. Nosotros tenemos el himnario en inglés, que se usa en Estados Unidos y algunos otros países de habla inglesa. Y aquí tú tienes otros himnos que no están en el himnario hispano, y de hecho ellos tienen muchos más himnos que nosotros. Ellos tienen más de 600, ellos tienen más de 800 himnos. Y si tú dices, pastor, pero ¿y no es lo mismo? Es lo mismo, muy parecido, pero hay más himnos. Y si tú te vas a iglesias americanas, por ejemplo, que son afroamericanas, es decir, donde hay gente de color negrito, ¿no? Te vas a encontrar que ellos utilizan nuestros himnarios, pero también cantan himnos de su legajo o de su herencia afroamericana, como este himnario que tengo aquí en mis manos, que es el famoso African American Heritage Hymnal, himnario de himnos afroamericanos, donde uno encuentra los himnos que son afroamericanos. Este himnario nosotros lo compramos cuando fuimos a visitar la iglesia de Martin Luther King. Y ellos cantan esta música, ¿no? La cantan con su forma de ser, con su manera de ser, mientras nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, a ver si se escucha. Mientras nosotros podemos cantar, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Tú te vas a otras partes del mundo, Estados Unidos, y vas a escuchar un ritmo totalmente distinto. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Otro ritmo, otro tiempo, otro compás. Precioso es. Y si tú te metes a una iglesia afroamericana adventista, te vas a encontrar que ellos aplauden. Y ellos aplauden y alaban al Señor y levantan sus manos y dicen aleluya, gloria a Dios. Y eso no tiene nada que ver con pentecostales, porque ellos lo hacen por herencia hace siglos. Entonces, aquí tenemos una palabra que es importante que tú recuerdes. La palabra que se llama tolerancia
cultural. Hay principios bíblicos transversales. Yo no me voy a poner a bailar en la iglesia, eso está claro. Pero hay formas culturales que cambian de un lado al otro lado del mundo. Y yo no le puedo imponer mis formas musicales, que por lo general son de origen más anglo o británico. Nosotros utilizamos himnos más en el formato británico europeo. Santo, santo, santo. Pero ¿qué pasa si viene por ahí un indiecito, con el mejor intención de la palabra, y yo lo encuentro a ese hermanito aborigen del interior del Perú tocando su charango? Y él toca su charanguito porque es lo único que tiene. Oh, yo quiero que Cristo sabe conmigo. Oh, yo quiero que Cristo vaya siempre conmigo. Aunque mi vida esté angustiada, oh, yo quiero que Cristo ande conmigo. Y yo escucho a ese hermano cantando el charango y tocando la quena y la zampoña y la antara. ¿Qué le digo? Esos instrumentos son satánicos. No debes usar instrumentos satánicos. Debes usar el piano y el órgano, que esos son los instrumentos de Dios. ¿Hay instrumentos de Dios? ¿O los instrumentos también nacieron en el mundo? Llegó Moisés bajando la tabla de los 10 mandamientos y bajando también una guía de luthier para hacer instrumentos de Dios. Tú dirás, pastor, pero hay versículos donde el rey David dice que hizo instrumentos para el santuario. ¿Es verdad? Sí, los hay. Pero muchos de esos instrumentos, por no decir la mayoría, tenían ya una paternidad musical. ¿A qué se le llama paternidad musical? Cuando tiene ya un origen anterior. Por ejemplo, la guitarra. ¿Cuántos les gusta tocar la guitarra aquí? ¿Cuántos les gusta tocar la guitarra? Bonita la guitarra, ¿no? ¿Suena como un arpa o no? Parece un arpa. ¿Y sabes por qué? Porque la guitarra, su tatarabuela es el arpa. La tatarabuelita de la guitarra es el arpa. De hecho, la palabra guitarra... Familia cuerda, pastor. Exacto, la palabra guitarra viene del griego. ¿Alguien sabe cuál era el griego de la palabra guitarra? Era cítara. Y la cítara era un arpa de cuerdas pequeñas. Dentro de la familia de las cuerdas pulsadas se llama. Instrumento de cuerdas pulsadas. Entonces, no hay ni un instrumento que haya venido del cielo a la tierra. Las arpas la tocaban los fenicios, las arpas la tocaban en Mesopotamia, en Asiria. Es más, si queremos ir al origen de los instrumentos musicales, tendríamos que ir hasta la familia de Caín, porque la Biblia dice que fue Tubal Caín el autor de los instrumentos musicales. Entonces, mi querido amigo, no es un asunto de qué instrumento es divino y qué instrumento es malo. Es el uso que yo le doy al instrumento, el uso que yo le doy al instrumento. Yo puedo tener una guitarra y puedo tocar rock con la guitarra o puedo tocar música de himnos y puedo hacerlo muy bonito, muy suave, como yo quiera. No es el problema la guitarra no habla, la guitarra no decide. La guitarra es un instrumento que yo lo coloco acá y ahí se queda. Ahí se queda hasta que yo la toque. No es un problema el instrumento. Entonces, vamos a llegar a las preguntas después, para poder terminar, porque el tiempo es cortito. Entonces, estos himnarios de diferentes países, de diferentes regiones del mundo, ¿qué te están mostrando? ¿Qué te dice? Que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia que, según el documento Filosofía de la Música Adventista, documento votado por la Asociación General 2004-2005, dice que la iglesia respeta y acepta todos los aportes de la música de diferentes culturas del mundo, siempre y cuando se mantengan en los principios de cada cultura, pero que respeta las manifestaciones musicales de diferentes rincones del mundo, porque se entiende que en más de 180 países donde está la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los sonidos cambian hasta los instrumentos y varían hasta los mismos himnarios.
Entonces la iglesia tiene que respetar esas diferencias. Y la iglesia es muy sabia y votó ese documento. A mí me da mucha pena y hermanos dicen, pastor, pero la iglesia no tiene nada definido en la música. ¿Cómo? La iglesia tiene eso definido hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no nos gusta leer. Ese documento está en Google. Tú puedes encontrar ese documento, se llama Filosofía de la Música Adventista. Y lo puedes encontrar en la página adventistas.org. Tiene más de 9, 12 páginas. Y ahí lo dice claramente cómo se ¿Te regalaron? La música. ¿Por toda la vida? Ahí hay un audio que se está cruzando. Entonces, voy a avanzar rápido porque el tiempo ya se me fue y solamente quiero mostrarles el documento del cual les estoy mencionando. Aquí está el punto número 9 del documento de la Iglesia Adventista votado en la Asociación General el año 2004. Ahí está abajo la fuente. ¿Qué dice el punto número 9? Debemos reconocer y aceptar la contribución de diferentes culturas en la adoración a Dios. Las formas y los instrumentos musicales, ¿qué dice ahí? Varían en gran manera dentro de la familia mundial adventista del séptimo día. Y la música proveniente de una cultura puede sonar extraña para alguien de una cultura diferente. Si tú escuchas cómo cantan los hermanos de Nepal, del Tíbet, cómo cantan sus cantos cristianos, yo lo he escuchado, he oído su música y quedo loco, ¿no? Porque ellos utilizan microtonos. Para los que son músicos saben lo que son los microtonos. Ellos ni siquiera utilizan mediotonos, usan microtonos. Y es la música de ellos, y la iglesia respeta su sonoridad. Entonces, mis hermanos queridos, yo creo que el tema da para bastante. Sin embargo, yo quiero llevarlos a lo más importante. Lo más importante de todo esto, ¿qué cosa es? Lo más importante de todo esto es que no dejemos de perfeccionar nuestra alabanza para Dios. Yo creo que el Señor nos ha llamado a poder alabarle y el ministerio de la música será el ministerio que va a durar por los siglos sin fin de la eternidad. El Salmo 96:1 nos dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. ¿Qué debe de tener alguien que hace música? Debe de estar consagrado, debe de orar, debe de leer la Biblia, debe de buscar a Dios en consejo, porque aquel que va delante del púlpito y abre la Biblia necesita la misma preparación que aquel que va a tocar la guitarra adelante y va a dirigir los himnos a la iglesia. Ambos tienen la tarea de ministrar a la iglesia. Ministrar significa servir a la iglesia, de poder edificar a la iglesia. Y por lo tanto, la vida de un músico que lidera la alabanza en la iglesia debiera tener la misma exigencia que cualquier otro líder adventista o líder cristiano que lleva la palabra. Por eso, de un tiempo a esta parte, el manual de iglesia, el nuevo que ya tenemos de hace unos años, incluyó al director del Ministerio de la Música en la Junta de Iglesia. Antes no estaba en la Junta de Iglesia, ahora está dentro de la Junta. Por lo menos la Comisión de Música. Ahora, mis hermanos queridos, esto con respecto a la forma de alabanza, de adoración. Y lo que yo quiero ir terminando para responder sus preguntas, porque yo creo que hay después muchas preguntas, es llevarles a un texto bíblico. A un texto bíblico, es Primera de Crónicas, capítulo 15. Primera de Crónicas, capítulo 15. Miren lo importante que es la música en la iglesia. A mí me da mucha pena, me entristece cuando alguien dice, pastor, hay que cantar nomás porque no llega el predicador. O usan la música como si fuese un relleno. La música no es un relleno. Es más, cuando yo fui pastor en Chile, en muchas de mis iglesias yo cambié la liturgia y colocaba el espacio de alabanzas después de la invocación. ¿Me entienden? No lo ponía antes. Yo hacía la oración de invocación y pasaba un team, ¿no? un grupo de alabanza, y ellos recién empezaban las alabanzas allí. ¿Por qué las alabanzas tienen que estar antes de la oración más importante del culto, cuando debieran ser parte del culto? Pero tenemos la cultura, y hay algo tremendo en esto, y les voy a decir algo con mucho cariño. Los latinos somos muy duros para cambiar. Nos cuesta muchísimo los cambios. Imagínense que el himnario adventista ha pasado 40 años para cambiarlo.
Y hay hermanos que dicen, el himnario antiguo, saquen el himnario antiguo, cuando el himnario nuevo tiene el 90% de los himnos. El himnario nuevo tiene el 90%, más del 90% de los himnos del himnario antiguo. Solo que el himnario nuevo ha incorporado más himnos, por eso son más de 600 ahora. Es una belleza el himnario de ahora. Me encanta el himnario de ahora. Y la iglesia tuvo que pagar derechos de otros himnos que no se le había pagado anteriormente. Pero mira cuánto tiempo pasó para que cambiemos. En cambio, en Estados Unidos, en Europa, los himnarios de ellos cambian cada 10 años. Cada 10 años, cada 9 años cambian. Porque entienden que la alabanza tiene que ser fresca. Cantad a Jehová cántico nuevo. Amén. Cántico nuevo. Dios se merece que seamos creativos con Él. Y yo no quiero ofender a nadie, pero es claro, si vamos a cantar el himno de las ofrendas, traían en silencio presente, lo vienen cantando hace 20 años, 30 años. Yo no estoy diciendo, hermanos, que haga una revolución, pero escuchen lo que les voy a decir. Y mi esposa, ella hizo su tesis en liturgia. La liturgia tiene que ser fresca. La liturgia tiene que ser atrayente. La liturgia tiene que ser variada. ¿Cuántos himnos de invocación tenemos en el himnario? Inclusive en el himnario antiguo. La mayoría canta el Santo, Santo, Santo cuando pasa la plataforma. Hay un montón de himnos más. Tu presencia, Padre amante, invocamos. Ese es un himno que ahora está en el himnario y es bellísimo. Himnos para las ofrendas, no se queden con los mismos, varíenlos, cámbienlos, hagan del culto un culto inspirador, un culto que den ganas ir a sentarse, que los amigos que nos visitan digan qué bonito, qué variado, qué linda melodía, no lo mismo. Tenemos 613 himnos, si no me equivoco, y cantamos 20. Porque no nos gusta aprender otros. Nos cuesta, no sé qué pasa. Estamos acostumbrados a lo mismo. Variemos, cambiemos. Y eso es lo que yo les dejo como iniciativa. Pastores y líderes que están escuchándome. Un servidor ha sido músico por muchos años. He liderado la música en campo allá en Chile, en la Federación Metropolitana, en Santiago. Con mi esposa hemos ido a muchos lugares capacitando. Seguimos aprendiendo. No lo sabemos todo, seguimos aprendiendo mucho. Pero cuando yo voy a una iglesia que tienen una liturgia fresca, que tienen instrumentos en vivo, wow, uno le da ganas de volver el otro sábado. ¿Sí o no? Y la adoración musical, anoten esto, no se improvisa. La adoración musical se prepara. Como el éxito en todas las áreas de la vida, no se improvisa, se prepara, se prepara. Por eso, líderes y pastores formen una comisión de música donde esté un coordinador, donde haya un consejero, donde haya un anciano y el pastor lidera esa comisión, pero tiene que haber alguien detrás de eso también, donde hagan un catastro de chicos que sepan tocar instrumentos, pasen una encuesta a la iglesia un sábado de mañana cuando ya volvamos a los templos. ¿Qué instrumentos te gusta tocar o te gusta cantar? Pasen una encuesta. Reúnan después a esa gente y agarren sus guitarras y empiecen a ensayar y a tocar y hagan algo bonito en vivo. No los lancen a la arena del circo de un día para otro. Preparen a los muchachos. Un día, en una iglesia allá en Chile, me dicen, pastor, una iglesia que tenía plata. Luego que yo di este seminario dura 7 horas. Yo lo hago en una semana, así que es muy largo. Una vez que terminé el seminario, los ancianos de iglesia me dijeron, pastor, acá tenemos dinero y vamos a invertir $5,000 en equipar el Ministerio de la Música en nuestra iglesia. Está bueno, $5,000. ¿Qué podemos comprar, pastor? Bueno, depende. ¿Qué chicos tienen aquí? ¿Qué tocan? Bueno, tocan esto. Y ellos avanzaron. No esperaron que yo les pudiese dar una orientación final, pero ellos avanzaron. Fueron a la tienda ya y compraron en audiomúsica, ya compraron batería, bajo, guitarra primera, guitarra segunda, hicieron una banda, ¿no? Está bien.
Y le pusieron a los chicos todos los instrumentos, $5,000, ahí están los instrumentos, ¡pum! Parlantes, todo. Ok, aprendan y les damos un mes para que canten y toquen. Ok, pasó el mes. Querido, los jóvenes se colocaron en una esquina sus instrumentos y empezaron a tocar. ¡Wow! La hermandad casi los apedrea. Los que tocamos instrumentos sabemos que no se aprende en un mes. ¿Cuántas de ustedes cocinan? A ver, las hermanas que están ahí y los hermanos también. A mí me sale muy rico el arroz chaufa vegetariano. A ver, ¿cuántos cocinan aquí? Y ese varón que está ahí no cocina. Hay que darle, ¿eh? Hay que decirle que cocine. Ya. Ok. ¿Cómo aprendiste a cocinar? ¿Alguien te enseñó? Obvio, te enseñaron o no. Te enseñaron. En la música tiene que haber enseñanza. Y si tú no enseñas a los jóvenes y los lanzas al ruedo, luego la iglesia se queja y dicen, pastor, por favor, ya no saquen esos instrumentos diabólicos. Y el problema no era la pobre guitarrita, la guitarrita está allí paradita, calladita. Eres tú cómo la tocas. Tú le puedes sacar melodías o la puedes hacer chillar como un gato techero. Eso depende de ti. Mi esposa enseña violín aquí en el conservatorio de la UPU. Nosotros vivimos aquí dentro. Y ella enseña violín, enseña piano. Y a veces escucho cómo mi esposa así se tapa las orejas cuando le viene un alumnito que toca el violín y parece un gato mojado, ¿no? ¡Uy! Bueno, eso se aprende y se requiere tiempo y paciencia. Por eso yo les pregunté al principio, ¿qué instrumentos tocan? ¿Les gusta la guitarra? Sí, empiecen con guitarras. Pastor, ¿pero qué dice Elena de White sobre eso? Elena de White no dice que haya instrumentos diabólicos o no diabólicos. De hecho, en Australia, Elena de White un día vio que se estaba reuniendo un grupo pequeño. Ella fue a Australia a abrir obra y había un grupito de adventistas que estaban reunidos y nadie sabía tocar el piano ni el órgano. Y había una hermanita ahí que tocaba la guitarra, pero estaba tímida, no la tocaba porque la guitarra fue estigmatizada muchos años como un instrumento que no era sacro. Ese concepto equivocado que ya aprendimos. Y la hermana Elena le dice, hermano, ¿usted ha escuchado que toca la guitarra? Sí, pastor. Hermana, le digo, sí toco la guitarra. Sáquela entonces. Acompáñenos a cantar himnos con su guitarra. La misma hermana Elena White. No es el problema el instrumento. Por eso, hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría y les voy a dar el texto final porque ya el tiempo se fue. Entonces yo no quiero abusar del tiempo y solamente darles este texto que les había mencionado. Primera de Crónicas. A ver, anoten por favor. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12. Y luego vamos a leer el 16. Miren, hermanos, la preparación que tenían los músicos en el santuario, en las cosas sagradas. Primera de Crónicas 15, 12. Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos. Santifíquense. Todo el que está delante de la iglesia tiene que estar delante de Dios primero. Y el versículo 16 dice, y asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y címbalos, y que los hagan sonar con voz de alegría. ¿Cuántos dicen amén? Con voz de alegría. Primera de Crónicas 15, 16. Tenían que cantar con alegría. A veces uno llega a algunos lugares que pareciera que uno tiene que preguntar, ¿quién se murió? ¿Quién se murió aquí? Porque cantan, hermanos, que da pena. Y no hablo de afinados o que canten como artistas, pero hablo del gozo que le imprimen, del fervor que le imprimen a la alabanza. Que realmente da mucho que desear. Tanto que hablar, hermanos, pero Dios conoce nuestros corazones, que Dios les pueda ayudar, les pueda bendecir. Vamos ahora a las preguntas, pastor. Muchas gracias, Pastor Daniel Recuenco. Estoy seguro que los hermanos han disfrutado de este seminario. Tenemos aquí, les pedimos por favor a los hermanos, si tienen algunas preguntas, háganlo por el chat del Zoom, ¿ya? Háganlo por el chat del Zoom para que no haya interferencia entre los audios. Pastor, aquí colocaron una pregunta.
Respecto al rock cristiano, ¿cuál es su opinión? Si la letra si la letra es sana, ¿no? ¿Se podría considerar música buena? Dice la pregunta aquí. A ver, pastor. Bueno, estamos hablando ahí de géneros. Va a tener mucho que ver con el contexto en el que tú estés. Ahora, por lo general, el rock como tal, el rock, me refiero al género como tal, tiene bastantes variantes. Entonces, el rock es como la leche. Cuando se vendía la leche, a ver los que se acuerdan de esa época, cuando vendían leche en botella, ¿se acuerdan, hermanos? Que venía el lechero. Y una vez mi abuelito vio la leche que estaba media transparente. Dijo, ¿qué pasa con la leche, no? Se ve mi dedo del otro lado. Y es que descubrimos que el lechero le estaba echando agua. El rock pasa lo mismo. El rock ya no es tan puro ahora. No es el rock and roll de los 60, 70. El rock tiene muchas variantes. Se ha diluido como la leche en muchas partes. Y hoy podríamos decir que está en casi todas las formas musicales que uno hace o escucha. Casi en todas. Lo importante es saber elegir que no sea un género que genere confusión a la iglesia, que se asemeje tanto al sonido del mundo, entre comillas, que mucha gente ya dejó y abandonó. La idea es proponer un sonido distinto, que no niego que pudiera tener algo de varios géneros, porque no existe un género musical puro. Tú dirás, pastor, pero los cuartetos cantan música pura, sacra, no. Esos sonidos y esas formas musicales han ido evolucionando. Si habláramos de la historia del gospel, hablaríamos desde los días de los tiempos del canto gregoriano, pasando por todo el clasicismo, el romanticismo, etcétera, que son las etapas de la música. Pero nos ha llegado a nosotros música que tenía matices de diferentes géneros musicales. Entonces lo importante es buscar un equilibrio. Definitivamente yo no voy a agarrar una música a ver, no sé, pues ya no escucho yo música secular o rock, pero agarro una música de Iron Maiden y le coloco letra cristiana, ¿no? Eso sería absurdo, no se podría hacer eso. Estaría dándole al Señor una obra de segunda mano y el Señor se merece algo mucho mejor, una propuesta distinta y diferente. Muchas gracias, pastor. Hay otra pregunta más allí donde menciona que Sí, pastor, se quedó ahí en silencio. Se fue, parece. perdón, habiendo una interrupción aquí, le mencionaba la pregunta, pastor. Dice aquí, en muchas canciones que produce la iglesia y entre paréntesis Nuevo Tiempo utilizan diferentes instrumentos. ¿Se podría utilizar estos instrumentos en nuestra iglesia en espacio de cantos, recitales como baterías, acústico, bajo, saxofón, trompeta? Absolutamente que sí. Ahí estamos escuchando un instrumento. Claro que sí, puedes usar los instrumentos, pero la pregunta que yo te voy a hacer es, ¿quién los va a tocar? Esa es la pregunta. Y si los va a tocar alguien, ¿sabe tocarlo? Por lo menos de manera funcional, hay dos formas para tocar un instrumento. La forma de tocar un instrumento profesionalmente, que es con años de estudio. Por ejemplo, para tocar guitarra clásica, los estudios para ser intérprete superior en guitarra clásica son 12 años. 12 años. Pero existe también la interpretación más funcional, que es la típica cuando uno le pone sus acordes y toca. Bueno, si hay personas que pueden hacer, por lo menos, acompañar con música funcional, ¿por qué no? Pero no se tiren a la piscina sin antes haber orado, sin antes haber llevado al Señor el deseo de su corazón y reunir a la iglesia para definir la línea musical que van a querer. Voy a explicar esto cortito. Si yo voy a una iglesia donde los hermanos son de una línea más tradicional, más conservadores, yo no voy a llegar a imponer mi estilo. No, hermanos, ya se acabó acá el asunto, aquí vamos a tocar así, así y así. Yo creo que tenemos que ser respetuosos de los formatos musicales y culturales que la iglesia tiene en cada lugar. El mismo respeto. Entonces, yo no voy a imponer mi música, yo voy a tener que hacer una propuesta a la comisión de música, la junta, la asamblea de iglesia,
Porque la iglesia tiene que sentirse feliz y cómoda con lo que vamos a hacer musicalmente hablando. ¿Ok? No lleguen a imponer, hagan todo en consulta. Pero antes yo le dije en primer lugar oración. Luego de la oración, capacitación. No es un tema de llegar y agarrar la guitarra y lo que se venga. Hay que capacitarse, entrenarse, buscar gente que nos ayude y de esa manera empezar a hacer un ministerio musical variado. Pero sí, absolutamente se puede utilizar instrumentos tomando en cuenta las cosas que les he mencionado. Gracias, pastor. Una última pregunta por acá para complementar. Dice aquí, vamos a unir dos preguntas. La primera es que se está poniendo en la iglesia música que es de otra cultura, dice, ¿no? De otra cultura un poco movida, que no va con nuestra cultura peruana, ¿no? Y la otra, el hermano dice acá, me alejé 10 años de la iglesia y en ese tiempo me fui a discotecas donde escuché mucha música movida del mundo. Y ahora que vuelvo a la iglesia, me doy con la sorpresa que el mismo ritmo que escuché en las discotecas parece que también está dentro de mi iglesia, dice aquí el hermano, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ayudarle? Justo es un hermano que está volviendo a la iglesia y que está escuchando también el seminario. Gracias, mi hermano, por tu honesta pregunta. Yo creo que la iglesia tiene que tomar decisiones locales también. La iglesia no impone un sonido. Y discúlpenme aquí algunos que de repente puedan decir, bueno, esto vino de tal lugar y hay que tocarlo y cantarlo porque vino de allá. No, yo creo que el respeto local es importante. Si la iglesia cultural o tradicionalmente está acostumbrada a un sonido musical en esa localidad, en ese sector del mundo, del país, pues debemos respetar esa forma musical. No debemos abrir la puerta para que nada genere división en la iglesia. Si yo veo que introducir un sonido o un instrumento va a generar que gran parte de la iglesia empiece a tener problemas y disensiones, yo no lo haría. Porque más que la música, yo prefiero la unidad de la iglesia. Hasta que la iglesia madure, entienda, comprenda, acepte que hay algunas cosas que hay que ir cambiando con el tiempo. Y no hablo de principios. Los principios no se cambian, pero sí las formas, sí las normas, sí algunas figuras culturales que van a ir avanzando en el tiempo. Antiguamente no había micrófonos. Uno tenía que predicar sin micrófono, pero luego vinieron los micrófonos. Alguien que no quiere aceptar el cambio tecnológico diría, no, esto es del diablo, vamos a predicar sin micrófono nomás, como lo hacían los pioneros. Bueno, te quiero ver de aquí a 2 meses con una fonía terrible y no vas a poder hablar más. Tienes que ir acostumbrándote que hay cambios para mejor y uno tiene que ir aceptando esos cambios. Y en cuanto a los sonidos que de repente uno escucha en el mundo, luego en la iglesia, vas a encontrar similitudes. Para ese amigo y hermano que nos pregunta, mira, no existe una música absolutamente divina que haya llegado del cielo en partitura para nosotros. La música que hacemos para Dios tiene algo de herencia de algunos otros géneros, pero aquí está la sabiduría, encontrar que de lo que vamos a tomar sea lo mejor, Filipenses 4:8, que sea lo más puro, lo más noble. Por ejemplo, la música clásica. ¿Cuánto le gusta la música clásica? A nosotros nos apasiona con mi esposa la música clásica y encontramos en la música clásica una beta enorme de sonidos para poder trabajar en la iglesia. Pero también podemos escuchar música country, que es la música americana del interior o la zona del sur americano. Y es una música alegre, bonita, pero también escuchamos música andina, que de repente tiene sonidos pentatónicos, distintos, diferentes. Vamos tomando cositas de cada cosa que sean buenas de su origen o por lo menos aceptables y vamos generando una propuesta distinta. Pero clonar géneros, es decir, agarro yo porque está pegando mucho el pop o el hip hop o no sé ya en qué van ahora, yo voy a clonar ese sonido y lo voy a poner aquí para ponerle letra música cristiana. Yo encuentro que eso se llama clonación musical y no lo merece Dios. Dios merece que nos esforcemos un poquito más para hacer música que suene distinto, aunque tenga algunas cosas que puedan aparecer o aparentar similitud, pero tenemos que esforzarnos por darle a Dios un cántico nuevo. Eso dice el Salmo, cántico nuevo. No copy-paste, copiar y pegar. Agarrar un sonido que está ahorita de moda,
y agarro, lo pongo y le pongo letra y listo, ya vendí mi CD. Esa no es la forma. Yo creo que Dios se merece más esfuerzo, más preparación, más dedicación para ofrecerle al Señor y a su iglesia una propuesta musical aceptable y que honre y glorifique el nombre de Dios. Muchas gracias, Pastor Daniel Recuenco, por este hermoso seminario. La iglesia está muy agradecida. Hay un hermano aquí, tal vez para complementar, dice: una fecha especial en mi aniversario, ¿es apropiado escuchar música romántica, baladas antiguas que hablen del amor? Dice, creo que ya lo mencionó en el seminario, pero tal vez un buen tito allí para el hermano que está preguntando. Yo no sé si puedes enamorar a tu esposa cantándole un salmo perdón, cantándole un himno, ¿no? Para servicios funerales o alguna cosa, o la doxología. Yo creo que cada cosa tiene su lugar, ¿no? Y obviamente yo creo que cuando hice el ejemplo de Cantar de los Cantares, hay espacio legítimo para poder expresar nuestro amor por nuestra esposa y agarrar la guitarra y cantarle algo bonito, algo especial. ¿Por qué no? El día que yo me casé, y hasta el día de hoy a mi esposa le gusta mucho, y yo le dije que mi esposa es chilena, a ella le gusta mucho un vals que yo le canté en la recepción, y no lo bailamos nada, solo se lo canté como un solo musical, que es Alma, Corazón y Vida, ¿no? Y yo se lo canté en la recepción en Santiago de Chile, y la gente le encantó, ¿no? Pero es un canto muy bonito, es un vals que retrata del amor puro de un hombre hacia su esposa o hacia su novia, y que muestra pues cuánto amor le va a poner aunque no tenga dinero, ¿no? Que le está ofreciendo todo. Yo creo que tenemos que ser equilibrados. Voy a decirles algo que me cuesta a veces decirlo, pero creo que Dios me está pidiendo que lo diga. No les habla alguien que es adventista hace 5, 20, 30 años. Yo soy adventista de cuarta generación. Cuarta generación. Hace poco sacábamos la cuenta que hemos cumplido casi 100 años de adventismo en nuestra familia. Imagínense. Y yo les voy a decir algo. He visto pasar por mi vida y por mi ministerio mucha gente que se vuelve súper estricta en todo, dura, intolerante, y siempre juzga a los demás. Y son los que en su vida privada tienen más debilidades y caen más en situaciones que a veces la gente a los que ellos condenan. La gente que más es dura en regir su vida, normalmente son los que se quiebran. Agarra una regla que es rígida y trata de doblarla, se va a romper en tu cara. Mientras más rigidez pongamos en las cosas, vamos a terminar rompiendo la iglesia, partiéndola. No digo, seamos liberales, hagamos de todo, no. Digo, busquemos un punto de equilibrio, un punto de equilibrio. Si unos jóvenes cantan con su guitarra y les gusta levantar la mano cuando cantan y dicen amén, ¿y por qué no? Si nosotros los pastores levantamos las manos cuando oramos en el bautisterio. Levantar las manos es un acto de oración pública. ¿Sabía usted eso? Y hay gente que lo hace porque lo siente. Yo he visto hermanos llorar con lágrimas en los ojos y levantan su mano mientras están cantando porque tienen la sensación de mostrar su alabanza y su adoración al Señor. ¿Por qué lo vamos a condenar? O cuando estamos en la iglesia y viene una visita, un amigo que entra a la iglesia y porque llegó con una ropa que no es la adecuada, lo miramos mal y ya le ponemos caras. Estamos alejando a la gente. Nosotros no estamos llamados a definir conductas. La que define conductas es el Espíritu Santo. Nosotros hemos sido llamados a instruir a la gente, pero ese no es el primer tema a tratar. El primer tema a tratar es que ellos se enamoren de Jesús, que ellos sientan el abrazo de la iglesia, que ellos sientan que los amamos, que sientan que aquí no nos importa su pasado, nos interesa su presente y su futuro en la eternidad. Y cuando ellos sepan eso, cuando se sientan amados, ellos van a cambiar. Eso pasa cuando tenemos hijos también. Lo mismo ocurre. Entonces, hermanos, hagamos lo mismo. Si la iglesia tiene jóvenes, por favor, en el nombre del Señor, a mí me encanta predicarle a los jóvenes. No pierdan a sus jóvenes. Yo tengo hijos jóvenes. No pierdan a sus jóvenes. Es nuestro tesoro como iglesia. La gente mayor se nos está muriendo en el mundo. ¿Quiénes van a quedar en el futuro? Son nuestros jóvenes, que mañana serán los adultos de mañana. No perdamos a nuestros jóvenes porque estamos mirándolos condenatoriamente todo el rato, porque estamos buscando la primera yaya para poderles irles encima. Esa no era la forma en que Jesús trataba a la gente.
Jesús perdonaba. Jesús no le enrostraba en la cara al pecador y le decía, mira lo que has hecho. A María Magdalena, te vienes de hipócrita a lavarme los pies. Supiera la gente con cuánto te has acostado. Nunca dijo eso el Señor. Al contrario, la defendió en público, la levantó con amor, la abrazó y le dijo, vete, tus pecados te son perdonados, pero no peques más. Qué lindo nuestro Señor Jesús. Eso necesitamos como iglesia. No estoy bajando la norma. Ya les dije, soy adventista de generaciones. Sé lo que es mi iglesia. Amo a mi iglesia. Amo la verdad que enseña la iglesia. Pero a veces nos faltan las formas para hacerlo, las maneras de hacerlo. Y en eso perdemos muchos que entran por la puerta delantera, pero se nos van el doble por la puerta trasera. Y por eso, hermanos, pasemos a ser una iglesia que ame, que su música exprese el amor de Dios y que la gente se sienta abrazada en la presencia del Señor. Muchas gracias, estimado pastor. Yo sé que hay muchos hermanos queriendo hacer preguntas, sin embargo el tiempo también nos es corto.